Ok. Vale. ¿Todos logran ver la pantalla? Sí, doctora. Ok. Vale. El día de ahora vamos a hablar un poquito acerca de los materiales en operatoria dental. Para los que tuvieron la oportunidad de asistir en algunas, pues, de las, bueno, tuvimos como un mes y medio quizás para poder asistir en las clínicas, ya se dieron cuenta qué materiales utilizan cuando se trabaja en el área de operatoria o de restaurativa. El día de ahora en la clase vamos a ver algunos materiales que ustedes ya lo vieron, igual manera ustedes ya llevaron materiales dentales, pero ahora nos vamos a enfocar más en los materiales que se utilizan en el área de operatoria y un poquito en el área de prostodoncia. Vaya, dentro de las características de los materiales de obturación, tenemos que los materiales de obturación son los materiales que se utilizan para la reconstrucción parcial de las estructuras dentarias que se han perdido por causa patológica, ya sea esta que sea una lesión cariosa o lesiones cervicales no cariosas, que se recuerda que encontrábamos las erosiones, las afracciones. Entonces, todo ese tipo de lesiones no cariosas también las vamos a poder restaurar con este tipo de materiales. También si nosotros encontramos lesiones protésicas, ya sean cavidades con fines protésicos también que tengamos que restaurarlos, lo vamos a hacer con estos materiales y con el objetivo de devolver al diente sus características anatómicas, funcionales y estéticas. Entonces nosotros sabemos que si hay una pieza, por ejemplo, que tenga una caries grado 3, sabemos que podemos restaurar esta pieza, pero necesitamos usar ciertos materiales. Necesitamos saber que a esa pieza, para poder restaurarla, no solo le vamos a poner una restauración de resina directa, sino que necesitamos ponerle una base o un liner. Entonces, para eso necesitamos saber qué tipo de materiales hay y qué protocolo se va a seguir para poder utilizar también este tipo de materiales. En la clase de ahora solo nos vamos a basar en los materiales que tenemos en existencia para poder restaurar estas piezas y en la próxima clase ya vamos a empezar a hablar ya sobre todos los protocolos a utilizarse dependiendo de qué materiales nosotros vamos a utilizar. Las finalidades principales de estos materiales encontramos que dentro de ellos vamos a considerar, en primer lugar, detener la evolución de un proceso de caries y evitar que el deterioro del diente siga su curso. Si hay una caries, por ejemplo, y nosotros lo vamos a restaurar, con esa restauración vamos a detener el curso que la caries siga profundizando o siga ampliando o haya más desmineralización, porque con este material vamos a detener ese proceso. También tenemos que vamos a recuperar la funcionalidad de las piezas dental deteriorada, ya sea un material de aporte suficiente, que dé elasticidad y que dé resistencia sobre todas las piezas posteriores. Entonces necesitamos un material que sea fuerte, que ese material tenga elasticidad y que a la vez también sea resistente. Recuerden que acá nos dice sobre todo las piezas posteriores, ya que las piezas posteriores son las que hacen mayor fuerza a la hora de poder triturar los alimentos. También tenemos como otra finalidad principal es la de devolver a la pieza su estética original y una apariencia natural. O sea, vamos a devolver a esa pieza que tiene una caries 3 la estética original, que es obvio, sí es importante, pero también, más que todo, la funcionalidad que esta pieza brinda a ese paciente y que tenga una apariencia natural. No es lo mismo colocar una restauración de amalgama de plata, que es obvio, es una restauración de amalgama, a colocar una restauración de resina composita. Recuérdense que la resina viene en colores diferentes y uno elige el color que más se le apega al color natural del paciente. Entonces, realmente la idea con eso es que tenga una apariencia natural y que no se observe la diferencia entre la pieza y la restauración de resina. Dentro de ellos también tenemos requisitos, que nos dice que un material ideal para la obturación debe reunir una serie de requisitos a fin de resistir las condiciones del medio bucal. Dentro de ellos podemos considerar resistencia a la abrasión, especialmente en las zonas expuestas a la masticación.
Tenemos que tener en esas superficies, siempre que sea un material, como habíamos hablado anteriormente, que tenga elasticidad, pero a la vez también este material sea fuerte para poder soportar las fuerzas de oclusión. También tiene que ser un material que sea resistente a los fluidos bucales y a una baja solubilidad. O sea, nosotros tenemos que saber que este material, aunque haya fluidos bucales, en este caso, si es un paciente que tenga, por ejemplo, una enfermedad periodontal y que las encías sangren, aunque sean pacientes que tengan exceso de salivación, sabemos que este material va a ser resistente de poder adherirse a esa pieza, obviamente con un buen protocolo de adhesión y que ese material no al mes o a la semana ese material se va a desalojar de esa pieza dentaria, sino que tiene que ser un material bien resistente. También otro de los requisitos que se consideran es que tiene que tener el material una gran capacidad de sellado de cavidades. O sea, a la hora de colocar un material, nosotros debemos de saber que este material tiene que quedar bien adherido a las superficies dentarias o bien adherido a todo alrededor de la cavidad que nosotros vamos a poder sustituir de material dentario perdido. Entonces debemos de saber que este material va a tener la función de un sellado de cavidad y va a tener la capacidad que no haya filtración a través de él. Tenemos también otro de los requisitos que tiene buenas propiedades de manejo, que sea un material que a la hora que nosotros lo vayamos a manipular, no sea un material, por ejemplo, que sea un material fácil de manipular y no vaya a ser un material como chicloso, de que nosotros queramos manipularlo y todo el material se vaya a quedar pegado en la espátula. Entonces, sino que tiene que ser un material fácil de poder manipularlo y fácil de poder colocarlo en la pieza dentaria. También tenemos que, otro de los requisitos es que tiene que tener una baja conductibilidad térmica. No es lo mismo, no sé si ya más de alguien ha tenido, por ejemplo, una restauración de amalgama de plata, que de repente uno puede ser que esté comiendo y le topó la esquinita de un tenedor y uno siente, ¡ay! Como que si fuese una correntada. O hay materiales que no son tan resistentes que lo mismo da mucha conductibilidad. Entonces, la idea de estos materiales es que tiene que tener una baja conductibilidad térmica, o sea que nos pueda proteger la pieza dentaria a lo helado, a lo caliente, a tener contacto, por ejemplo, con materiales metálicos, por ejemplo. Entonces, esto me debe proteger y no que vaya a estar sintiendo la persona a la hora de colocar este tipo de material, sensibilidad, como les digo, a lo helado, a lo caliente o al aire. Entonces, tiene que tener una buena conductibilidad térmica y en este caso, pues que sea baja, vea. Ahora, tenemos la clasificación de los materiales de obturación. Estos materiales de obturación los vamos a distribuir en dos categorías. La categoría 1 tenemos los materiales temporales. Dentro de los materiales temporales o provisionales, como pueden ser los barnices dentinarios, tenemos el cemento de zinc-enol, los cementos de óxido de zinc, los cementos plásticos y otros obturadores temporales. En este caso, acá yo les puse la imagen del fosfato de zinc, que ya muchos también ya lo han visto, por lo menos tal vez no lo han manipulado, pero ya lo han visto. Y el coltosol, que es uno de los materiales más utilizados, más que todo en la facultad, se utiliza bastante este tipo de material, como es el coltosol. Normalmente cuando se hacen tratamientos de endodoncia y no se terminan en una sola cita, pues se coloca este coltosol y es como obviamente un material temporal y es fácil de poder retirarlo, pero a la vez también es resistente que esta pieza quede dentro de la cavidad donde se deja y que el paciente no se le vaya a desalojar en su casa, sino que es un material resistente, pero fácil de retirar a la hora de volver a tratar esa pieza dentaria. Y a la vez también este material coltosol protege mucho a la pieza dentaria. Ahora tenemos el grupo número 2, encontramos los materiales permanentes. Dentro de los materiales permanentes encontramos las amalgamas de plata, ya todo el mundo conoce que son las aleaciones de amalgama. Tenemos las aleaciones de oro, antes se utilizaba más, realmente ahora ya no buscan mucho una aleación de oro, ya no,
por su costo, porque estamos hablando que es oro, es un costo bastante alto y aparte de eso realmente no es, no tiene nada de estética, ¿verdad? Entonces por eso es que ya las aleaciones de oro ya no se utilizan, pero sí es un material permanente. Tenemos también cementos permanentes, tenemos materiales de porcelana, que se han fijado las prótesis parciales fijas, aunque sean, por ejemplo, se puede mezclar, puede ser una PPF de porcelana directamente, o puede ser, dependiendo del costo que el paciente quiera pagar, puede ser de metal porcelana, o sea, la PPF lleva una capa de metal, sería nada más como las cofias, se podría decir metálicas, pero la porcelana es la que ya va a llevar la anatomía de las piezas dentarias que va a sustituir esta PPF. También tenemos las resinas compuestas, que ya todo el mundo conoce que son las resinas. Creo que la mayoría, más de alguna obturación de resina, pues también tienen. Y se han dado cuenta que este material, el tiempo de vida realmente normalmente se dice que las restauraciones de resina composita dura alrededor de 5 años y medio, 6 años en buen estado. No, perdón, dura 2 años y medio, 3 años en buen estado. La amalgama de plata es la que dura más tiempo. Pero si ustedes se dan cuenta, ustedes pueden tener hasta 8 o 10 años con una restauración de resina y probablemente esa restauración no se haya desalojado, probablemente esa restauración ni siquiera se ha fracturado. Entonces, dependiendo cómo es el cuidado de este material ya en boca del paciente, también así va a ser su tiempo de duración en boca. De igual manera, aunque sean 2 años y medio, 3 años, su tiempo útil, pero siempre se debe de estar por lo menos una chequeadita de esa obturación, por lo menos una vez al año, para saber que esta obturación está en buen estado y que esta obturación no va a tener ninguna microfiltraciones en donde se adhiere al material de la pieza dentaria. Entonces, dependiendo del cuidado, así también va a durar. No tiene exactamente, como dicen sus fabricantes, 2 años y medio, 3, pero como les digo, es dependiendo qué tanto cuide el paciente su restauración. Se puede imaginar en un paciente que coma mucha tortilla tostada, que coma muchos nachos tostaditos, que coma pan dulce tostado, obviamente estas restauraciones se van a fracturar o se van a fisurar. Pero si es un paciente que come, más que todos sus alimentos son bastante simples o bastante suaves, no hay ningún inconveniente. Este material le puede durar hasta 15 o 16 años y la restauración va a estar en buen estado y bien colocada. Entonces, dependiendo también el tipo de alimento que consuma el paciente. También tenemos los ionómeros de vidrio, que es otro de los materiales que también son permanentes. Se han dado cuenta que los sellantes de fosas y fisuras se coloca ionómero de vidrio, que es el que se coloca en la parte oclusal de las piezas posteriores. Entonces, esas sellantes de fosas y fisuras, realmente el cuidado que también le dé ese paciente, así va a durar. No necesariamente le va a durar 2 o 3 meses. Este le puede durar hasta 3, 4 años y eso no va a tener ningún problema. O hasta que la pieza, por ejemplo, a un niño le pueden poner a los 3 años un sellante de fosa y fisura. Pero si el niño empieza su etapa de exfoliación a los 7, 8 años, probablemente esta pieza se vaya a caer ya por mismo proceso de exfoliación. No va a tener raíz, pero el sellante de fosas y fisuras o la ameloplastilla va a estar colocado. Entonces el ionómero de vidrio es otro de los materiales bastante resistentes. Vaya, no sé si tenemos alguna duda hasta aquí al respecto de los materiales que hemos visto, de los dos grupos que se forman entre materiales permanentes y materiales temporales. ¿Estamos bien? Vaya, espero que sí. Vaya, ahora también vamos a encontrar una clasificación de los materiales de obturación. Esto lo vamos a clasificar en materiales de cementos, barnices y resinas compositas. Dentro de la clasificación encontramos los cementos. Dentro de los cementos encontramos el zinc y el eugenol, encontramos el hidróxido de calcio, encontramos el ionómero de vidrio y el policarboxilato.
Dentro de los barnices encontramos que hay barnices simples y barnices con rellenos y compuestos. Realmente más que todo los barnices al final van a tener siempre el mismo objetivo. Lo que pasa que es en su compuesto o en las moléculas que componen este material es donde se van a clasificar si son rellenos compuestos o rellenos que sean simples. Pero esto va a depender de qué material sea, cuál sea su fabricante o de qué casa también provenga este material. Cada uno de los materiales van a ser diferentes. Todo, como les digo, va a depender de qué casa sea la fabricante de este material. También tenemos nosotros las resinas compositas. Las resinas vamos a encontrar resinas compuestas, vamos a encontrar resinas compuestas con macro relleno. Todo esto siempre va a estar en su composición. Vamos a tener las resinas compuestas de resinas pequeñas. Vamos a tener las resinas de micro rellenos y las resinas para base. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Tenemos los cementos dentarios. Vamos a empezar por los cementos. Creo que más de alguien también logró utilizar alguno de estos cementos o pudieron manipularlo. Primero Dios, cuando regresemos y regresen ya sus prácticas, pues puedan hacer más manipulación, por lo menos recordar la manipulación de cada uno de estos cementos. La ventaja que tienen en cuanto a los estudiantes que trabajan, pues que ellos sí tienen la práctica de poder manipular esos cementos. Pero primero Dios logremos otra vez hacer de esos ciertos cementos, pues volver a hacer la práctica. Ahora bien, dentro del fosfato de zinc y eugenol, nosotros tenemos el fosfato de zinc, que es el agente cementante más antiguo en la historia de la odontología, o sea que fue uno de los primeros cementos que inició en el área de odontología. Ese se va a presentar en forma de polvo y líquido. Si se han dado cuenta, cuando está el fosfato de zinc, siempre va a tener su botecito con el polvito y siempre va a tener la cucharita medidora que en la caja del fabricante, y dependiendo de qué casa sea, le va a decir la porción va a ser 2 cucharaditas, por ejemplo, de polvo y una gotita de líquido. Entonces, todo va a depender las indicaciones que le den el fabricante. Entonces, siempre antes de poder usar uno de los cementos, siempre hay que leer bien las indicaciones que dé el fabricante sobre el uso de ese cemento. También tenemos que el óxido de zinc es el 90% polvo, que es el botecito que nosotros vemos acá, en compañía de otros óxidos. Dentro de este polvito, que es el óxido de zinc, vamos a encontrar magnesio, bismuto y silicio. Dentro del líquido que nosotros vemos, que es el que acompaña al polvo en este tipo de cemento, el fosfato de zinc, tenemos que el líquido es una combinación de calcio fosfórico con proporción similar de agua y con algunas sales zinc. Entonces, siempre que vamos a utilizar un zinc y eugenol, cuando nosotros destapemos la cajita, siempre vamos a encontrar un líquido y un polvo. También tenemos que se utiliza para fijar estructuras hechas fuera de la boca al tejido del diente. Tenemos que podemos colocar como cemento, lo podemos utilizar como cemento en una restauración temporal. Por ejemplo, el SOAR, no sé si ya lo han podido manipular también, es uno de los materiales que en la facultad van a ver que se utiliza bastante. Porque, por ejemplo, si llega un paciente que se le está trabajando una PPF, metal porcelana, por ejemplo, el paciente va a estar llegando a las citas y como al paciente se le llama, por ejemplo, en una cita se le hacen los cortes, pero nosotros no podemos mandar a ese paciente a la casa solamente con los cortes hechos, porque si son piezas vitales, a la hora que el paciente, con solamente que el paciente hable, al paciente le va a dar una gran sensibilidad, porque esas piezas ya están cortadas, solamente están los muñones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no dejar ir hacia ese paciente? Porque normalmente uno le está hablando al paciente casi que alrededor de una semana, en lo que viene otra vez ya la PPF con las cofias metálicas para poder ya introducir en la boca del paciente y poder hacer las pruebas. Entonces, para no dejar ir a ese paciente, solo le hago el corte y se va, porque en el momento cuando se le hace el corte, el paciente no va a sentir ninguna sensibilidad, no va a sentir ningún dolor,
pero al paciente tiene o está anestesiado en ese momento. Pero cuando esa anestesia pase, el paciente con solamente que hable y le llegue el aire, o imagínense cuando tome agua helada, o cosas frías o cosas calientes, el paciente no va a aguantar la sensibilidad. Entonces, a este paciente tenemos que colocarle unos provisionales. Son de igual manera, con resinas acrílicas, se puede trabajar, se hace un provisional con una llave de silicona, se le hace provisional al paciente y se le coloca el provisional. ¿Con qué nosotros vamos a cementar ese provisional en el paciente? Lo vamos a cementar con soda, ya que este es un material, recuerden ustedes, que es un material temporal. O sea, es un material que le va a durar poco tiempo. No lo voy a cementar con un ionómero de vidrio, que ya es un material permanente, porque yo ese provisional lo voy a tener que quitar para poder colocar las cofias metálicas. Luego lo voy a volver a cementar en el paciente y luego en la siguiente cita lo voy a volver a quitar para probar bizcocho en ese paciente. Cuando ya he probado bizcocho, lo voy a volver a quitar para probar ya cómo, antes de cementarlo ya definitivamente, cómo va a quedar ya esa pieza, si esa PPF se podría decir en las piezas, si esa PPF le va a sentar bien al paciente. Tenemos que ver todas las estructuras que tenga esos pilares y que esa prótesis pueda quedar bien adaptada. Entonces al final voy a quitar como 3 veces ese provisional, por eso es que voy a utilizar este material suero. Ahora, nos dice que también el fosfato de zinc lo vamos a utilizar como base, como recubrimiento para proteger a la pulpa de estímulos mecánicos, químicos y eléctricos. Entonces, también si se dan cuenta, podemos utilizarlo como una base antes de poder colocar nuestra resina. O, en el caso de los niños, antes de poder colocar también una amalgama de plata, entonces podemos colocar una base como protector para que no vaya a darle ningún dolor o sensibilidad a ese paciente. En bandas de ortodoncia también se puede utilizar, en coronitas, más que todo en el área de los niños, en pediatría, podemos ocupar este tipo de material. En incrustaciones también, pero solamente si son, y en prótesis fija, pero como les digo, recuérdense que es un material temporal, entonces todo esto debe de ser algo que yo voy a volver a retirar en una semana, pero algo que yo quiera para que me quede definitivamente, no puedo utilizar este tipo de material. Solo si yo estoy segura que voy a volver a retirar esa prótesis, entonces sí. Ahora tenemos el ionómero de vidrio, que es el que aparece acá, el Ketak Molar, que tenemos que los ionómeros de vidrio son materiales de obturación que poseen una elevada capacidad de adherirse a la dentina o marfil de la pieza afectada. Además, este material libera iones de flúor y es totalmente biocompatible. Entonces, aparte de ser un cemento, que ya este sí es como, ya es permanente, este cemento, además de ayudar para poder restaurar la pieza, también va a liberar a la misma vez iones de flúor. Entonces, si se dan cuenta, es un buen material que al final me le está dando hasta más resistencia a esa pieza dentaria que por caries o por lesiones, por lesiones cervicales no cariosas, por alguna patología, esta pieza necesita ser restaurada. También suele utilizarse como base para las obturaciones de las cavidades, para restauraciones de clase 3 y 5, molares temporales y reconstrucciones de muñones, dada su buena adherencia. En el caso de que fuera, por ejemplo, una pieza que se la ha trabajado un TCR, pero la pieza está bastante destruida, yo puedo utilizar un material de ionómero de vidrio para poder sustituir material dentario, por ejemplo, en un muñón. En un muñón, si está bastante desgastado, se le trabaja el TCR, pero yo voy a poder restaurar esta pieza, ya sea con un pin incisal se le llama, o puede ser que se le coloque cualquier tipo de material que sea restaurativo para una pieza TCR, pero para poder yo tener un buen muñón que me dé el soporte para poder incrustar yo ahí una PPF y que me sea, o sea que al final esto me vaya a ser favorable para poder poner la prótesis, yo puedo restaurar ese muñón
para poder hacer un buen corte, para dejar una buena línea de determinado, yo puedo restaurar eso con un ionómero. Entonces, eso también me va a servir para restaurar bases de PPF. Y además de eso, también va a tener una buena adherencia para el material que se va a utilizar para poder cementar ya definitivamente esa PPF. También tenemos que el ionómero de vidrio, este material de obturación se fija químicamente al esmalte y a la dentina durante el proceso de fraguado, adquiriendo una mayor rigidez que los cementos de fosfato de zinc. Además, su resistencia a la compresión aumenta entre las 24 horas de su aplicación y un año. Si se dan cuenta, realmente estos materiales son bastante buenos. Si se dan cuenta también en el momento, por eso al paciente, cuando de repente se ha utilizado este material, al paciente siempre se le dice, una de las indicaciones que ustedes van a escuchar en la facultad también, es que cuando se ha cementado alguna PPF o de repente hemos restaurado alguna pieza con ionómero de vidrio, siempre se le da la indicación al paciente que durante las primeras 24 horas el paciente no puede comer nada duro. O si tiene el paciente a veces tienen como, ¿cómo decirle? Como que ellos tienen maña, por ejemplo, de andar mordiendo capuchones de lapicero. Entonces, si tienen alguna maña de esas, que obviamente el paciente no va a dejar de hacerlo, pero que tiene que protegerse durante las primeras 24 horas de la aplicación de los ionómeros de vidrio, porque recuérdense, como dice aquí, que en las primeras 24 horas este material da su resistencia de compresión y ya está aumentada. Entonces, si antes de las 24 horas ese paciente viene y mordió algo duro, probablemente este material no sea tan eficaz y no lo podamos dejar permanentemente y haya que retirarlo y volverlo a colocar. Entonces, siempre las 24 horas el paciente debe de cuidarse. Ahora tenemos el hidróxido de calcio, que es otro de los materiales utilizados en la facultad. El hidróxido de calcio nos dice que estimula la remineralización de la dentina y la cicatrización de los tejidos. Esta sustancia química también reduce el edema que se forma durante la intervención. Permite sellar el sistema de conductos y también disminuye la sensibilidad dental. Normalmente este material CARE se ocupa en los tratamientos de TCR, ya que es un hidróxido de calcio y esto, como bien lo dice su nombre, va a permitir sellar el sistema de conductos. Normalmente, se ha trabajado un tratamiento de TCR y se va a sellar ya definitivamente, que se sella con gutapercha, entonces se utiliza este material CARE. Porque este material tiene como ventaja, se puede decir así, la disminución de la sensibilidad dental. Entonces, aunque la pieza dentaria ya no tenga pulpa vital porque eso se ha retirado y se va a sustituir con gutapercha, aparte de eso, este material de igual manera va a proteger que esa pieza, por si quedó algún pedacito de pulpa, este material va a ayudar para que esa pieza ya no vaya a sentir nada de sensibilidad dental. También tenemos que la finalidad del hidróxido de calcio se administra directamente en el interior de los conductos, que era lo que nosotros hablábamos, por lo que permite que llegue donde el instrumental del odontólogo no puede hacerlo, como es en el caso de los conductos laterales y los túbulos dentinarios o las deltas apicales. Como estas estructuras, ya sea un conducto lateral, los túbulos dentinarios y los delta apicales son materiales micro finitos. Aunque nosotros coloquemos un explorador endodóntico, nosotros no podemos llegar a estas estructuras que ustedes ven acá. Entonces, ¿qué nos va a ayudar a tener limpio esa parte de ahí, a poder proteger esa pieza por estos tres estructuras anatómicas de la pieza dentaria? Va a ser el hidróxido de calcio. Entonces colocamos el hidróxido y ese penetra por todos los túbulos dentinarios, penetra por todas las deltas apicales y por conductos pequeñitos que sean laterales, porque como les digo, todas estas estructuras son microfinitas. Entonces, obviamente no se pueden ver directamente, sino que a través de microscopio, vean. Entonces, pero el hidróxido nos va a ayudar a mantener la superficie aséptica y a poder también proteger
En el caso de si hay, por ejemplo, una pieza que tenía una lesión apical, entonces se trabaja todo el conducto del canal radicular principal, pero esas tres partes anatómicas, ahí es donde va a entrar y nos va a ayudar el hidróxido de calcio. Ahora bien, también tenemos otro de los cementos, como es el policarboxilato de zinc. Es el primer sistema de cementado que surgió como resultado del esfuerzo por obtener el agente cementado adhesivo que se pudiera unir con firmeza a la estructura dentaria. Entonces, antes de existir, por ejemplo, el ionómero, no había ionómero, pero sí había policarboxilato. Entonces, era uno de los materiales. Ahora ya no se utiliza tanto el policarboxilato, pues en lugar del policarboxilato lo viene a sustituir el ionómero de vidrio. Entonces, este era el único material antes que existiera el ionómero que tiene una buena adherencia a la parte dentinaria. Se utilizaba el policarboxilato de zinc. Doctora, ¿y tiene las Hola. mismas propiedades que el ionómero? Fíjese que tiene las propiedades parecidas, pero ahora con el ionómero tiene otras propiedades que el policarboxilato no lo tiene y las que tiene han sido mejoradas. Entonces, con la aparición del ionómero de vidrio, viene el policarboxilato y esta empieza a salir un poquito fuera del mercado. Entonces, los odontólogos, en lugar de comprar policarboxilato, que es algo que ha quedado como ya más relegado, entonces prefieren sustituirlo por un ionómero de vidrio. No sé si quedamos claros hasta ahí, Silvia. Sí, doctora, gracias. Ok, vaya. Ahora bien, también el policarboxilato de zinc tenemos que presenta una mejor fuerza a la tracción y una mejor fuerza de compresión. Su componente líquido es el ácido poliacrílico, el cual, debido a su alto peso molecular, previene la sensibilidad pulpar, ya que sus moléculas son grandes y no pueden atravesar el espacio peritubular actuando como selladores. Entonces, si se dan cuenta, realmente el policarboxilato es un cemento bueno, pero lo ha venido a mejorar, como decíamos en el caso del ionómero de vidrio, porque las moléculas que tiene agregado dentro de la composición del policarboxilato son demasiado grandes que no puede atravesar espacios micro como son los peritubulares. Entonces realmente no le va a servir como un buen material, aunque se adhiera a la dentina, pero no le va a servir como un cemento de protección pulpar. Entonces realmente puede ser un material bueno, pero es 1000 veces mejor el ionómero de vidrio. Vaya, también tenemos los barnices dentinarios. No sé si saben qué son los barnices dentinarios o es primera vez que lo escuchan. Yo primera vez, doctora. Primera vez. Ok, vaya, entonces vamos a hablar un poquito de los barnices dentinarios. Vaya, tenemos tipo de bases y tenemos tipo de barnices. Tenemos bases intermedias que lo vamos a utilizar para cavidades no muy profundas. Tenemos los liners, que no sé si ya los han escuchado también. Realmente los liners son materiales bastante nuevos que esto van a constituir una barrera al paso de irritantes. Realmente este va a ser como una barrera de protección pulpar. Tenemos los barnices cavitarios, que estos se comportan como una barrera semipermeable. En este caso, los barnices cavitarios van en la parte externa de las piezas dentarias. Los liners se utilizan como base, igual que las bases intermedias. Los barnices van en la parte externa. Y tenemos el protector pulpar, que se coloca solo donde puede haber contacto con la pulpa. Entonces, si se dan cuenta, dependiendo de las bases, normalmente se va a ir, digamos, se hace la preparación, por ejemplo, una caries en grado 3, sabemos que nosotros no podemos colocar directamente una restauración de resina, porque es bastante resina la que va a sustituir esa preparación que nosotros vamos a colocar. Entonces, para yo tener y estar más confiable con ese material que sé que mi paciente no va a regresar diciéndome no aguanto el dolor
Si tomo agua me duele, si tomo algo caliente me duele, cuando hablo me duele. Entonces yo sé que debo proteger mi pulpa, aunque no tengamos una protección directamente en la pulpa, pero yo sé que mi techo pulpar está bastante delgado y que casi que veo el color de la pulpa. Entonces, en ese caso, yo sé que voy a utilizar un liner, y un liner, como dice acá, es una barrera que va a sustituir, digamos, el paso de cualquier irritante, o es como un material base. Es como decirles, realmente es una barrera que se coloca directamente en el techo pulpar para que me quede más protegida la pulpa, que a la hora que yo coloque todo mi sistema adhesivo de la resina, yo no vaya a estar afectando o dándole sensibilidad a esa pulpa, sino que esa pulpa sea intacta y el paciente no vaya a sentir ninguna molestia o ningún dolor después de haber colocado la restauración. Entonces, el liner vamos a colocar una barrera del liner solamente en la parte del piso pulpar, pero no se va a colocar liner en toda la preparación de la cavidad en las paredes axiales. Entonces, colocamos mi barra o mi barrera del paso de irritantes, que en este caso sería el liner, y después que ya esté el liner colocada como que si fuese una alfombra de protección, entonces yo voy a venir y voy a empezar a hacer mi protocolo de adhesión. En este caso, si se va a colocar resina, pues empiezo ya a colocar el ácido fosfórico, luego el adhesivo, pero yo ya sé que ese paciente no va a sentir ninguna sensibilidad y que ningún irritante va a causar ninguna sensibilidad en esa pieza dental. Y también tenemos los protectores pulpares, que eso vamos a colocar, por ejemplo, en el caso de los niños, que la pulpa es más grande, que los cuernos pulpares son más altos, de repente se está quitando una caries, pero yo veo un puntito así como rojito, entonces yo digo, ahí estoy ya con la puntita del cuernito pulpar. Entonces, hay materiales de protección pulpar, yo coloco un puntito solamente donde yo veo que está más, digamos, más delgadito el techo pulpar, y pongo el puntito ahí de base. Y encima ya puedo restaurar con amalgama de plata. O ya puede ser que si voy a colocar protocolo de adhesión, pues ya se utilice protocolo, pero ya el protector pulpar está por debajo de la restauración. Vaya, vamos a ver los liners. Los liners es como les digo, es un material de los más nuevos, que lo van a ver que lo utilizan bastante ahora en la clínica. Y esto nos dice pues que es una base cavitaria fotocurada en jeringa con contenido de ionómero de vidrio. Si se dan cuenta, miren, ¿a base de qué está? De ionómero de vidrio. Y que a la vez esto nos va a liberar flúor. Entonces, si se dan cuenta, las propiedades antibacterianas que tiene, las propiedades de ionómero de vidrio que también están dentro del liner, y a la vez la propiedad de liberar flúor, realmente es un buen material. Y aparte de eso, nos va a prevenir la formación de grietas y microfisuras, que era lo que yo les decía. El liner, ustedes lo van a ver como esta jeringa, parece como que si ustedes estuvieran viendo una resina fluida. Así viene siendo. Entonces, se hace la preparación y con el liner se le coloca de igual manera la puntita en esta parte de acá del extremo y se coloca una base. Y los liners siempre van a ser de fotocurado. Miren, es que al final se coloca directamente y lo fotocuramos. Y ya está listo para empezar a hacer el proceso de adhesión. No sé si estamos bien hasta aquí o tienen alguna duda acerca de los liners. Doctora, yo, Ajá, dígame. en el caso de estos liners, el protocolo para poder colocarla siempre es el mismo, con el ácido grabador y después con el adhesivo. No, no, porque recuerden que el proceso ya de adhesión, sí, vaya, el proceso de adhesión solamente se va a utilizar cuando nosotros estamos colocando resina composita. Pero el liner no se tiene que mezclar con nada, o sea, se va a poner directamente, porque esa ya tiene, recuérdense que miren, ¿a base de qué está? Está a base de un ionómero de vidrio. Diferente a las resinas compositas. Las resinas compositas no tienen un ionómero de vidrio. Entonces, el ionómero de vidrio, para colocarlo, se recuerdan que cuando colocamos ionómero, no se coloca, no vamos a colocar sistema de adhesión. ¿O si se coloca? ¿Se colocará sistema de adhesión para poder colocar ionómero de vidrio? No, no se coloca, doctor. Y eso No. se autocura, ¿verdad?
Sí, este se va a fotocurar. Entonces, así como está, no se hace ninguna preparación, solamente está, se quita caries, ya cuando está la preparación hecha, entonces se pone como que si fuese parecido a una resina fluida. Se va a poner nada más en la base y se fotocura, nada más. Ya cuando está fotocurada, entonces sí ya se empieza a hacer el proceso de adhesión, que se empieza a poner ya el ácido grabador y todo eso, de ahí en adelante, pero ya es para recibir la resina composita. Pero para colocar liner, esa va directamente, porque está a base de ionómero de vidrio. No sé si estamos claros hasta ahí. ¿Y solamente se coloca, doctora, o se esparce con algún instrumento? Como recuérdense que el liner es un material bastante fluido. Se puede esparcir o llegar, pero no pueden quedar digamos, las paredes axiales o las paredes que rodean la preparación, no tienen que quedar ni llenas en ninguna de su superficie del liner, porque el liner exactamente tiene que cubrirme solamente la base. Okay. Entonces, como es líquido, el mismo se esparce, pero con el instrumental se puede, si falta un pedacito que no llegó, entonces con el instrumental se puede hacer llegar, pero tratando de no llenar ninguna de las paredes de la cavidad, solamente base. Ok. Doctora, Hola. y el hidróxido de calcio que viene en jeringa también, como ¿en cuál entraría entonces? Sería como liner también. Sería parecido al liner, es bastante parecido, solo que ya el liner, recuérdese que es ionómero de vidrio. No sé si estamos hasta ahí, el otro no, es hidróxido de calcio. O sea, se puede utilizar, pero jamás va a ser, o sea, tiene como la manipulación, digamos, de un liner, pero nunca va a tener las mismas propiedades de un liner, sino que lo podemos utilizar como para protección, pero si la preparación o cuando nosotros retiramos caries no está tan profunda, pero si es una preparación bastante profunda, o sea, la profundidad, estamos bien cerca del techo pulpar, en ese caso sí sería de colocar un liner. Porque el liner está con ionómero de vidrio y el hidróxido no. Porque el hidróxido es un hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio, más que todo, nosotros lo vamos a colocar, recuérdese, cuando, por ejemplo, en los tratamientos de TCR, que tienen que llegar dentro del conducto. El liner no, el liner solamente es protección pulpar, o sea, ese es arriba, antes de tocar cámara pulpar. No sé si estamos hasta ahí, Pati. Sí, fíjese que lo único de que vaya en la clínica, nosotros utilizamos un hidróxido de calcio que viene igual en jeringa, que digamos cuando la caries quizás está bien profunda, entonces ponemos primero el hidróxido de calcio como una base y después de ahí instauración ya normal con resina composita. Se podría ocupar, sí se podría ocupar, pero no es lo ideal. O lo que ustedes van a ver en la facultad, van a ver que el hidróxido de calcio no se puede o no, pues por lo menos dentro de la escuela de la universidad, el hidróxido de calcio no se utiliza como una base, sino que más que todo es el liner. Acuérdense que ya en las clínicas es como cada quien hace sus protocolos, ¿verdad? Y dependiendo también los materiales que en ese momento se tengan. Pero en la facultad, ustedes lo van a ver que todo mundo, cuando se hace la preparación cavitaria y ya radiográficamente se ve que está profunda, entonces sí van a ocupar el liner, que es este material que ustedes ven acá. Tiene mejores propiedades. Ok. Bye. También tenemos, en este caso, los barnices dentinarios. Tenemos que estos se van a utilizar, entre otras finalidades, para las siguientes. En primer lugar, nos da protección de la pulpa y la dentina contra agentes irritantes o productos ácidos. Protección de fondo de la cavidad a base de hidróxido de calcio durante el proceso de adhesión. Y tenemos la protección provisional de cementos y dentinas expuestas. A veces los pacientes llegan a la consulta y de repente llegan, por ejemplo, vengo por una profilaxis, pero no aguanto la sensibilidad, le dicen a uno, no aguanto. Entonces es como, vaya, entonces aparte no solamente le puede hacer ese paciente una profilaxis y lo va a dejar ir, sino que el paciente lo que busca es tener una protección para no sentir la sensibilidad con la que ha llegado a la consulta. Para eso existen este material que ustedes ven acá que se llama barnices dentinarios. Entonces, ¿qué es lo que hace ese barniz?
se coloca, viene así, como ven ustedes, el botecito, pero aparte traen como una brochita, como que si ustedes estuvieran utilizando un esmalte o un barniz de uña. Entonces, ustedes meten la brochita dentro del frasquito y lo van a colocar, se seca bien la parte dentinaria de este paciente y se coloca con la brochita como que si ustedes estuvieran pintándose las uñas. Entonces, de igual manera, con la brochita se colocan alrededor de todas las piezas dentarias y esto protege a esa pieza y le da la protección pulpar que ese paciente necesita para no sentir sensibilidad con el helado, sensibilidad con lo caliente, sensibilidad con el aire. Y de repente si el paciente, por ejemplo, es un paciente que tiene problemas de vómito o es una paciente embarazada en ese caso, se le podría hacer una aplicación de un barniz para que éste proteja y no se le desgasten tanto los dientes a la hora que esta paciente vomita. Entonces se le da mucha protección a esa pieza dentinaria. Y la pieza no se desgasta y tampoco le da sensibilidad pulpar. Entonces es un material bastante bueno. Y el color es un color transparente y al final se forma como que si fuese justamente una capita, como cuando ustedes se ponen brillito en la uña. Entonces es parecido. El barniz es igual, como que se le estuviera poniendo una capita de brillo a la parte externa de esa pieza dentaria. Y hace este material hace que la pieza sea un poquito más fuerte y le da protección pulpar. Entonces es un material bastante bueno. Ahora bien, tenemos las resinas compositas. En este caso, ya cuando se utiliza la resina composita, tenemos el ácido ortofosfórico, que ya creo que la mayoría lo ha visto. Normalmente en la facultad hay, o sea, obviamente hay bastantes marcas, pues dependiendo de la casa fabricante, pero se utiliza bastante, este es de la cajita morada que ustedes ven acá. Tenemos que el ácido ortofosfórico, tenemos que lo utilizamos para grabar y acondicionar el esmalte y la dentina para crear unas micro irregularidades en la superficie del esmalte o la dentina, para las que penetrará el adhesivo. Se presenta en varias modalidades. Podemos encontrar ácido ortofosfórico en gel, en líquido, en solución, en jeringa, y sobres monodosis, que son sobrecitos como pequeñitos, como para una dosis y se acabó. Y podemos encontrar también ampollas. Normalmente acá, digamos, aquí en El Salvador más que todo se utilizan las jeringas, que es la que normalmente nosotros hemos manipulado. Entonces, de igual manera, la concentración más óptima del gel ácido, que es el que viene en jeringa, es del 37%. Entonces, si ustedes cuando vayan a preparar una bandeja, ustedes pueden leer y normalmente el ácido fosfórico que acá se compra viene al 37%. Ahí cabal dice 37% en la parte del tubulito de la jeringa. Y de igual manera, lo vamos a ver en la otra clase, cómo realmente es el protocolo a la hora de colocar ácido ortofosfórico, porque no es solamente coloco que se llene el huequito y se acabó, sino que esto lleva un cierto protocolo para poder colocar este ácido ortofosfórico en la pieza dentaria. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Ahorita solo vamos a ver y para que ustedes recordaran, porque ya ustedes ya en cuanto a los materiales, esto ya lo vieron y ahorita solamente es un pequeño recordatorio. Ahora también tenemos, ya en el sistema adhesivo, tenemos obviamente pues los adhesivos. Aquí vamos a tener que los adhesivos se utilizan para adherir la resina composita a la superficie dentaria. Estos actúan mediante un proceso de adhesión física que es micromecánica y química entre ambas superficies. Aquí podemos ver con un microbrush se coloca el adhesivo en las superficies de la pieza en donde va a ser colocada la restauración de resina que nosotros vamos a colocar en esta pieza. Entonces siempre se va a colocar ese adhesivo con un microbrush. Ahora, los adhesivos dentinarios también pueden tener diferentes tipos de fraguado. El fraguado por luz, que es el adhesivo, incluye fotoiniciadores. En este nosotros sabemos que cuando coloquemos el adhesivo, nosotros tenemos que fotocurar. Entonces tenemos también el fraguado químico, que el adhesivo contiene dos agentes químicos que al reaccionar activan la polimerización de la resina del adhesivo. Entonces realmente estos no necesitan siempre fotopolimerizarse.
Y tenemos el fraguado dual, en donde los sistemas adhesivos del fraguado dual combinan las características de ambos fraguados, que es el de por luz y que es el químico. Acuérdense que el fraguado por luz es donde nosotros necesitamos colocar la lámpara de fotocurado y en el químico no, por su composición que tiene de agentes químicos al reaccionar y activan la polimerización, en este caso no. Entonces en el dual, las características de ambos de fraguado se van a combinar y contienen fotoiniciadores, si se dan cuenta, y el complejo amina peróxido. Entonces, estos a la hora de combinarse, que ya vienen combinados, a la hora de ponerse o colocarse en la pieza dentaria, se va a fraguar más rápido, pero se tiene que ayudar con colocarle luz, porque al final es una combinación del fraguado por luz con el fraguado químico. Ahí todo va a depender de la marca que sea y de la casa que sea del fabricante de ese material. También tenemos que además, según los pasos requeridos para su aplicación, se pueden clasificar en adhesivos no autogravantes, que esos son los que requieren un grabado ácido previo de las estructuras dentales. Y tenemos los adhesivos autogravantes, que graban la dentina al mismo tiempo que la impregnan de resina, creando una capa híbrida. Entonces, si se dan cuenta, dentro de los adhesivos va a depender. Cada uno de los adhesivos, como les digo, siempre se debe de leer antes de poder hacer uso de ellos, porque en cada uno de los materiales, ahí va a decir, por ejemplo, ¿es un adhesivo no autogravante o es un adhesivo autogravante? Entonces, dependiendo de qué tipo de adhesivo sea y de qué casa sea, así son las indicaciones que debemos de seguir para su uso. Vale. Tenemos también que hay dos tipos de resina para restaurativa. Tenemos las resinas acrílicas y tenemos las resinas compuestas. Antes solamente existían las resinas acrílicas, pero con el paso del tiempo empezaron a evolucionar las resinas compuestas, que son las resinas que ahora utilizamos. Ahora bien, ¿cuáles son las resinas acrílicas? Las resinas acrílicas son las que están compuestas por polimetil metacrilato y estas poseen varias ventajas. En primer lugar, pues son estéticas, aceptan el terminado de alto brillo y son fáciles de colocar. No sé si creo que ustedes ya tuvieron la oportunidad de poder hacer una cubeta para tomar impresiones de resina acrílica. Creo que sí, ¿verdad? Ya han manipulado las resinas, que es el monopolímero. ¿Se recuerdan de eso? Vale, entonces. Y materiales de... En materiales, exacto. Vale, entonces esas son las resinas acrílicas. Si se dan cuenta, cuando nosotros estamos manipulando y terminamos de hacer una cubeta, ya para tomar impresión, por ejemplo, o son las mismas que se utilizan cuando se va a trabajar una prótesis completa, se utilizan también esa resina. Esas resinas acrílicas son las bases de las prótesis completas. Se hace la prótesis, se toma la impresión y se hace una cubeta individual de resina acrílica. Y encima de eso se va colocando, digamos, todo el reborde donde vamos a ir colocando todos los dientes de la prótesis completa. Entonces, si se dan cuenta, si se trabajan bien las resinas acrílicas, nosotros podemos pulirlas hasta que esta resina acrílica le da un alto brillo. Entonces, cuando nosotros la tocamos, se ve brillosita la resina. Nosotros le podemos pasar el dedito y vemos que no hay ninguna rugosidad, queda bien lisito todo. Entonces, esa es de las ventajas que tiene este tipo de resina. Su uso en odontología restaurativa ha sido desplazado por las resinas compuestas, porque no es lo mismo trabajarlas por ejemplo, en materiales que, como les digo, se va a trabajar, por ejemplo, una cubeta individual, vamos a trabajar una prótesis completa, que colocar esa resina directamente en una pieza dentaria en un paciente. Entonces, las resinas compuestas han venido a sustituir a las resinas acrílicas para el uso de poder restaurar piezas dentarias con este tipo de resina acrílica. Entonces ya ahora eso solamente se utiliza en materiales dentales que nosotros los vamos a trabajar, o más que todo en los laboratorios se utiliza mucho, pero para colocar en las piezas dentarias de los pacientes solamente son resinas compuestas. Aquí están, miren todos los trabajos que se pueden hacer de las resinas acrílicas, una prótesis completa, podemos hacer una PPF, pero obviamente pues la podemos utilizar como no como algo permanente, sino que como algo temporal.
podemos, miren, todas estas, aquí ve, está una PPF, una prótesis removible, pero si se dan cuenta, todo eso rosadito que ustedes ven son resinas acrílicas. Miren, cubetas individuales, podemos trabajar piezas, por ejemplo, coronitas, miren. En los niños también se trabaja bastante cuando se hacen aparatitos de ortodoncia. Entonces, para eso utilizamos resinas acrílicas, pero para poder poner una obturación no podemos utilizar resinas acrílicas, solamente resinas compuestas. Doctora, y en la imagen que está ahí que son como carillas, ¿en qué momento la utiliza la resina acrílica? Vaya, cuando se trabajan carillas, Silvana, vaya, se hace una preparación. No sé si alguna vez ya han tenido la oportunidad de ver cómo se trabaja una carilla. Nunca. La carilla normalmente, Silvana, se hace una preparación, pero la carilla solamente se hace el corte por la parte vestibular. Pero como yo tengo que mandar al laboratorio el modelo de ese paciente para que me le confeccionen en el laboratorio la carilla, yo no puedo dejar ir mi paciente solamente con el corte del diente, porque si no el paciente, cuando ya le baje la anestesia, que era lo que hablábamos, el paciente no va a aguantar la sensibilidad. Entonces yo puedo hacerle de una resina acrílica un tipo provisional, solamente para que lo tenga temporalmente el paciente, pero yo sé que eso no va a ser algo permanente, sino que es temporal. Entonces, cuando yo retire eso y coloque mi carilla, ya esa resina queda ya para descartarla y no le va a quedar al paciente. Entonces, para todo ese tipo de prótesis o que podamos usarla como temporales, nosotros vamos a utilizar las resinas acrílicas. No sé si estamos bien hasta ahí, porque si yo coloco una resina composita, por ejemplo, es como que si yo estuviera colocando, Silvana, una restauración ya permanente, como que si yo pusiera una obturación en una pieza dentaria y esa obturación me va a servir para 2, 3, 4 años, pero yo lo que quiero es que solo me cubra, por ejemplo, 3 días, porque mientras viene del laboratorio, ya mi prótesis, ya para colocárselo a ese paciente, en este caso, pues la carilla. No sé si estamos hasta ahí bien, Silvana. Doctora, gracias. Ok, vamos a continuar entonces. Vale. Dentro de las resinas compuestas tenemos que el término compuestas que se utiliza con frecuencia se deriva del uso de rellenos de vidrio, sílice o fosfato tricálcico, que era lo que hablábamos en las diapositivas anteriores. El contenido en una resina combinada con algún tipo de molécula apóxica. Los rellenos corresponden a 75 o 80% del peso del compuesto. Vamos a empezar a ver un poquito de las resinas compuestas. Vaya, no sé si ya han visto ustedes qué es una guía de colores. ¿Alguien ha visto esta imagen que aparece acá? Se llama una guía de colores. Nunca. ¿Las que ya trabajan en las clínicas? Sí, doctora. ¿Para qué la se guía utiliza? Vita. La guía Vita. ¿Para qué se utiliza la guía Vita, Becky? Para cuando vamos a poner una prótesis parcial fija y queremos que el tono sea de acuerdo a los dientes naturales. ¿Para qué más? ¿Solo para prótesis fija? Para poner obturaciones también. ¿Por qué? ¿Por qué se utiliza para obturaciones? Para así tener el color exacto, similar al diente natural. Exacto. También si se va a colocar, así como dice Becky, si vamos a colocar una, por ejemplo, una prótesis removible, también nosotros, aunque sean dientes posteriores, nosotros necesitamos una guía para poder guiarnos y ver en el paciente exactamente qué colores del colorímetro le va a pegar con el color natural en la boca del paciente. Normalmente van a ver ustedes que en la facultad, cuando se toma el color de la prótesis que se va a mandar a elaborar, normalmente a la hora de ver el color se tiene que ver con luz natural. Nunca se va a tener que tomar un color con la luz del foco que está en la clínica, con la luz del foco que le da la unidad dental, porque dependiendo de la luz, así le puede cambiar los colores o las tonalidades de nosotros poder observar esas piezas. Entonces, van a ver que cuando, no sé si alguna vez han ido pasando y de repente está un paciente afuera en el pasillo y están tomando con la guía Vita, o puede ser, hay otras guías también de otras marcas,
también están tomando en ese momento el color. Entonces, por eso es que a veces ya me han preguntado, ¿por qué es que salen a tomar afuera, verdad? Pero es porque es una luz natural. Y en la luz natural, entonces se va a tomar como el color más exacto del color natural de ese paciente. Entonces, en una guía, nosotros vamos a poder ver que aparte de tomar el color del paciente para mandar a hacer la prótesis, nosotros vemos acá, como dice la compañera, en este caso, vaya, sacamos nosotros la paletita donde está esta pieza dentaria, pero nosotros acá tenemos un número. Por ejemplo, acá, miran este número acá, que dice A3. ¿Estamos bien aquí? Vaya, este A3 me está diciendo el color de resina que el paciente, o que equivale al color del diente que yo he sacado de este colorímetro. Miren, entonces estamos acá, yo sé que este es el A3. Estamos en esta pieza que está adyacente a la que yo estoy observando, tenemos la pieza A2. Acá tenemos este color, si se dan cuenta, es como un poquito más blanquito, se ve un poquito más clara la pieza. En una paleta de estas Vita, nosotros vamos a ver que va desde el diente más blanquito hasta el diente que va como un color más crema o más cafecito. Entonces ahí vamos a ir viendo el color del acrílico que vamos a utilizar dependiendo de la marca de la paleta que observemos y también traen el color de la resina. Entonces debemos de saber que la marca pegue con la paleta que nosotros vamos a observar. Entonces vamos a ver que la resina no solamente se compra como resina, es resina y se acabó, ¿verdad? Sino que normalmente la resina, ya cada uno de los túbulos va a traer, si acá ustedes le van a ver un número, ya ustedes eso también ya lo vieron en materiales, que es la A1, la A3, la A3.5. Todo esto va a depender del color que el paciente tenga naturalmente. Miren, aquí cada una de estas, aunque vean que es el mismo túbulo, pero el color de la resina que está dentro es diferente en los 6 túbulos que ustedes ven acá. No sé si estamos claros hasta ahí o hay alguna duda. Doctora, ¿verdad que también se puede combinar por tercios? Por ejemplo, el tercio incisal, perdón, exacto, se puede componer, digamos, o sea, es como asimilar el diente lateral. No sé si me entiende. Sí, ya le entendí. Vaya, así como dice la compañera, vaya, por ejemplo, si ustedes ven acá, que se ve un poquito mejor, en esta pieza, vaya, si se dan cuenta, normalmente los tercios cervicales siempre tienen un color más crema y va como en un color degradado. Normalmente los bordes incisales son colores que son más claros. ¿Ve? Entonces acá, recuérdense que con la resina lo que se hace realmente es jugar. Podemos empezar colocando, por ejemplo, que vemos que en el paciente los cuellitos o las partes cervicales, podemos empezar usando un 3.5, pero después, más acá, si vamos a restaurar con un A3. Y, por ejemplo, podemos llegar aquí a un A1. Ahí todo va a depender del color natural del paciente, pero sí se puede utilizar en el mismo diente diferentes colores de resina. O sea, al final es darle una tonalidad más natural a la pieza de este paciente. Y sí se puede, no hay ningún problema, no es solamente voy a usar el mismo color y el mismo color le va a quedar en la parte cervical que en la parte incisal. Ahí se puede jugar, no hay ningún problema. Normalmente, si se compran los kits de resinas compuestas, ahí van a ver ustedes también. Miren, aquí vienen varias tonalidades de resina. Realmente, ya de una sola vez, esto trae, si se dan cuenta, aquí está el ácido ortofosfórico. Miren, trae 2 jeringas. Miren, si se dan cuenta, aquí hay microbrush. Y si se dan cuenta acá, también tiene su adhesivo. Entonces, al final viene todo el sistema adhesivo junto con las jeringas de resina composita en un mismo kit. Entonces, lo ideal realmente es tener un kit. También el amalgama de plata, que ya todos lo han utilizado porque estuvieron bastante, por lo menos en el tiempo que tuvieron sus prácticas en pediatría, utilizaron el amalgamador. Vamos a hablar un poquito acerca del amalgama de plata. Nos dice que la amalgama de plata es una aleación utilizada para obturar las cavidades que aparecen como consecuencia de las caries y así restablecer la función masticatoria y devolver estabilidad mediante la reposición con este material de los tejidos perdidos.
La amalgama se colocará en alguna de las cavidades de Black, según el tipo de lesión que haya que obturar. Estas son siempre retentivas, ya que la amalgama no se adhiere al tejido dentinario. ¿Se recuerdan que eran lo que hablábamos en la clase anterior? Que cuando se coloca una restauración de amalgama de plata, no tenemos que hacer previo un proceso adhesivo, sino que este directamente se toma con el portaamalgama, se agarra el material y se coloca directo en la cavidad. Entonces, si se dan cuenta, acá no voy a colocar yo ácido ortofosfórico, yo no voy a colocar adhesivo, yo no voy a fotocurar, sino que esto no lleva ningún proceso adhesivo, solamente va directo en la preparación en la que yo voy a sustituir la parte de la pieza dentinaria perdida. Entonces, esta va realmente adherida de una forma retentiva. O sea, yo voy a hacer presión y voy a hacer presión y a la misma vez que voy a hacer presión, voy a empezar a tallar y a dar la anatomía a esa pieza. Doctora, y por eso es que se hacen las cavidades más grandes, porque he visto que para las amalgamas hacen como un gran hoyo, más de lo que es la caries. Ajá, por eso es que cuando se supone que cuando una preparación es demasiado extensa, pero radiográficamente se ve que todavía no necesita un TCR, el material de amalgama de plata es mucho más resistente que yo coloque una resina composita. Realmente la resina composita tendría que ser en restauraciones bastante pequeñas, pero si ya es una preparación como la que usted dice, Becky, no aguantaría una resina porque es demasiado tejido dentario el que se ha perdido. Entonces, por eso es que se colocó una amalgama de plata, porque es un material más resistente. Aunque también lo que hablábamos la vez pasada, que ya ahorita va a empezar a salir fuera del mercado la amalgama de plata y pues solo nos vamos a quedar por la misma toxicidad que este tiene, solo nos quedaríamos ya con una resina composita. También los aditamentos en operatoria, ¿se recuerdan que también lo vimos en la clase pasada? Que aparecían los anillos, ¿se recuerdan? Yo les puse el tutorial, no sé si lo vieron, de cómo se colocaban los anillos, para los que no lo conocían y que nunca los habían visto. Ahí aparece realmente cómo estos anillos son súper útiles, ayudan un montón para las clases 2 y cómo realmente estos anillos se colocan en la pieza que nosotros vamos a restaurar de una clase 2. Tenemos también las cuñas de madera, que tenemos las cuñas de madera como las que aparecen acá. Entonces vamos a encontrar que hay cuñas de madera solamente cafecitas o hay cuñas de madera que vienen a colores, como aparece en esta imagen. Y también tenemos las cuñas que son elásticas, como son estas que parecen como que si fueran dos donitas unidas. Entonces también acá nosotros vamos a colocarlo y esta parte que ustedes ven aquí, que es la unión de las dos donitas, nosotros la vamos a colocar en la parte interproximal. Para las preparaciones clase 2 se coloca esto con la bandita acá en la forma de frijolito, que son de los anillos, y el anillo en la parte de acá. Y se puede trabajar completamente bien una clase 2. Y el sistema de anillos auxiliares, que era lo último que veíamos, acá tenemos ya, viene dependiendo la marca y de qué casa comercial sean, así van a ser la forma de las estructuras de los anillos. Pero realmente la forma van a ser todos parecidos, solamente que en la parte acá del extremo de los anillos auxiliares, unos van a tener parte de goma y otros solamente van a ser acá, la parte donde finaliza, solamente va a ser metálico, igual que esta parte del anillo. Entonces, al final esto no va a importar, porque recuérdense que acá es la parte proximal, entonces yo nada más lo que quiero es que me sostenga mi banda en forma de frijolito, que es la que va a ir en esta parte de acá. Entonces ya vienen de un solo, si van a encontrar algunos estudiantes ahí en la universidad, que ya tienen realmente ellos su kit así completo, con los anillos, y ya vienen todas las banditas auladitas, que ya las trae ya todos los sistemas. Vaya, no sé si tienen alguna duda hasta aquí. ¿Estamos todo claro? Yo, vaya. Doctora. Hola, Becky, dígame. Solo me quedó una duda de cuál podría ser un adhesivo no autograbable y cuál es un grabable. Vaya, vamos a ver. Acá me dicen en los adhesivos.
Sí, en ese, doctor. Un ejemplo para yo entender, porque creo que el autogravantes es el que fotocuramos. No sé si. ¿Cuál utiliza en la clínica? El que fotocuramos. Ajá, ¿y no se recuerda de la marca? Es uno de la marca, ay no me acuerdo, pero es anaranjado, el negro y anaranjado el tapón. Ajá, como los universales. Ajá, igual es bien fuerte. Vaya, entonces en los adhesivos no autogravantes, si se da cuenta, este dice requiere de un grabado ácido previo. Entonces nosotros, si es autogravantes, en este caso el que ustedes ocupan es un autogravante. ¿Por qué? Porque antes de poder colocar este adhesivo, yo necesito colocar ácido fosfórico. Coloco mi ácido fosfórico, lavo bien toda la preparación y yo luego vengo y ocupo mi adhesivo. En este caso, los universales son los autogravantes. ¿Por qué no son autogravantes? Porque requieren previo a la colocación de un ácido. En este caso, vaya, por ejemplo, no autogravantes requieren un grabado ácido previo. O sea, acá, para poder, digamos, hacer nuestro sistema adhesivo, yo necesito colocar como el paso en cuanto a protocolo, yo voy a colocar primero el ácido, luego lavo y luego yo coloco el adhesivo y lo fotocuro. Entonces, si ese proceso lo sigue, entonces es un adhesivo no autogravante. Pero si es un adhesivo autogravante, vamos a grabar la dentina al mismo tiempo que la impregna de resina, creando una capa híbrida. Entonces, si se dan cuenta, acá no necesitaríamos poner ácido fosfórico, sino que va directamente a colocarse el adhesivo sin necesidad de poner previamente ácido fosfórico. No sé si entendemos ahí un poquito, Becky. Ya lo entendí mejor, doctora. Ajá, gracias. pero el que normalmente ocupamos la mayoría es el que usted dice, que son los universales, que son los adhesivos no autogravantes, porque requieren previo colocar ácido fosfórico. Gracias. Ok, vaya, si no hay más entonces preguntas, vamos a quedar hasta aquí para que puedan ir a tomarse un cafecito y regresamos 1:15 con la presentación de la doctora Jessie, con la parte de investigación, y saquen todas sus dudas que ustedes tengan para que podamos de una sola vez aclarar todo ahí y ver quiénes van a poder agregar a los nuevos compañeros para que sean parte de su grupo. Doctora, antes de que se vaya, no sé si de casualidad pudiera volver a subir los trabajos de investigación. Es que yo por accidente lo borré y ya no lo encuentro. Vaya, déjenme buscarlos ahora por la tarde, Marjorie, y si es así, yo le voy a subir de una sola vez la carpeta ya de todos los trabajos, porque son los últimos que ustedes me enviaron. Sí, doctora, sí. Para que ya ustedes de ahí mismo los puedan sacar. Así que quedamos entonces hasta aquí. No se les olvide dejar para lista de asistencia su nombre en la parte del chat. Y quedamos ya hasta dentro de más o menos 20 minutos. Así que sean puntuales, porfa, porque tenemos el tiempo de la doctora. Así que muchísimas gracias, bendiciones, nos vemos más tarde.